Aló, Buenas noches, ingeniero. ¿cómo está? Buenas noches. Empezamos entonces, ¿no? Bueno, eh, vamos a continuar con la ronda de charlas programadas para esta semana. Eh, el día de hoy nos acompaña Fernando León. El ingeniero trabaja como monitor de seguridad, de, de seguridad y medio ambiente en yacimientos petrolíferos. Además, es experto en el tema de seguridad y constantemente va dando charlas de capacitación a diferentes sectores. Y en la oportunidad, por suerte, nos pudo acompañar para este ciclo de charlas. Y bueno, como ustedes saben, el tema preparado para el día de hoy está relacionado a la identificación de materiales peligrosos y las primeras acciones que se deben tomar desde el punto de vista de prevención. Entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Fernando León, además de las gracias por darse un tiempito para poder transmitir sus conocimientos. Y a todos ustedes también las gracias por participar de este evento. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Vladi, por la presentación. Bueno, para concluir con la presentación, bueno, actualmente yo trabajo en la refinería Gualberto Villarroel. Ya tengo más o menos más de 10 años de experiencia trabajando en el área de seguridad industrial, trabajando en el área de materiales peligrosos unos 8 años. Soy profesional certificado nivel 1, 2 y 3 con Siquime, Argentina en este caso. En realidad, no soy experto en materiales peligrosos y no existe en el mundo una persona que sea experta en materiales peligrosos. ¿Por qué razón, señores? Porque en realidad en el mundo existe más o menos más de 250 millones de sustancias peligrosas. Entonces,
Dudo mucho que una persona pueda tener conocimiento y memoria para poder conocer las propiedades físicas y químicas de cada material peligroso. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a ver un poquito el tema de qué es un material peligroso, cómo poder identificar, cómo poder hacer el reconocimiento, cuáles serían sus primeras acciones y qué tipos de protección personal se utilizan comúnmente en situaciones de emergencia donde están involucradas los materiales peligrosos o sustancias peligrosas. Muchos de ustedes seguramente ya conocen obviamente varias normativas, entre ellos lo que es la ley 1333, que en el cual indica su propio reglamento para el tema de sustancias peligrosas. Existe lo que es su propio reglamento del RACIM, y obviamente está involucrada en la parte de seguridad industrial en la ley 16998, ¿no? Bueno, demos inicio a la presentación. Bueno, los materiales peligrosos representan actualmente el más importante riesgo de emergencia y desastres generados por actividades humanas. Entre ellos, lo que estamos viviendo actualmente, lo que es el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? El COVID-19 actualmente se presenta como un agente dañino, en este caso sería un agente dañino biológico, que lo vamos a ver adelante, qué tipos de agentes dañinos podemos o tenemos, perdón, en nuestro medio. ¿Por qué los materiales peligrosos representan actualmente el más importante riesgo? A ver, por el incremento en la producción de bienes y servicios, hace que se requiera obviamente una variedad de varias sustancias químicas para la elaboración, ¿no? Obviamente para el uso en bienes y servicios. Por ejemplo, en el tema de la limpieza, el personal que hace la limpieza o desinfección, por ejemplo, en las oficinas, en el tema de lo que es elaboración de alimentos, en la propia industria petrolera. Adicionalmente, porque los materiales peligrosos producen diferentes formas de daño, dados a sus características de ser tóxicos, explosivos, inflamables, corrosivos, radioactivos, entre otros, que estaba escuchando en las anteriores conversaciones o en las anteriores charlitas que se estaba dando anteriormente, el tema de los residuos sólidos, residuos líquidos, el tema de los lixiviados, que obviamente esto provocan o producen ciertos materiales peligrosos, como ser el amoníaco, entre otros, ¿no? O puede existir materiales pesados. Ahora, para poder cumplir obviamente con las responsabilidades y tomar oportunas, en este caso, para el tema de hacer una buena gestión de materiales peligrosos, debemos conocer lo siguiente. Tenemos que conocer, en este caso, todas las fases de su manejo. En este caso, estamos hablando desde la solicitud del material peligroso para hacer la compra, obviamente, en el transporte, el almacenamiento, manejo y, por último, la disposición final. Obviamente, la responsabilidad de la organización o la empresa no concluye hasta que se haya tratado de acuerdo a normativa ambiental. En este caso, muchos que conocen la ley 1333, que no lo vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Solamente es para tema de conocimiento. Por lo que es necesario tomar obviamente en cuenta ciertas normas que dirigen estas tareas con eficiencia técnica y económica para poder minimizar, ¿qué, señores? Los riesgos y accidentes. Muchos saben que las normativas te dicen el qué tienes que hacer, pero muchas de esas no te dicen el cómo tienes que realizar. Por tal motivo, pues el día de hoy vamos a recordar o aprender en este caso cómo podríamos hacer una buena gestión de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos están presentes ¿dónde, señores? ¿En qué actividades se encuentran presentes nuestros materiales peligrosos? Desde la adquisición, como iba mencionando, o compra del material o insumo, la entrega, obviamente, después esto pasa a una entrega del material e insumo en el tema de lo que sería almacenes, el tema del almacenamiento, cómo vas a tú almacenar tus materiales peligrosos, cuáles son las condiciones que tú tienes que darle, cuál va a ser la dosificación en este caso si tú vas a utilizar para la producción o para lo que es la mezcla, la dosificación del material peligroso en tu empresa, y obviamente es en el uso y aplicación del material, y por último la disposición de residuos materiales, ¿no? De los materiales peligrosos. Existe una normativa para el tema de la clasificación o la segregación de materiales peligrosos, de residuos. Un poquito hablando de requisitos legales. Hemos ido mencionando que los materiales peligrosos obviamente te exige en la ley 1333, en su propio reglamento, que es para actividades con sustancias peligrosas, que es el RASP. Aparte de eso, existe
el reglamento ambiental para el sector industrial, que sería el RACIM, y obviamente en la parte de lo que es la parte de seguridad industrial, higiene, la ley 16998, ¿no? Que en su propia ley tiene su propio capítulo específico para materiales peligrosos. Debemos entender, hemos ido hablando durante este corto tiempo de materiales peligrosos o sustancias peligrosas. Es importante conocer nosotros la definición en sí para la base del estudio o para la base de una implementación de un programa de materiales peligrosos. ¿Qué es un material peligroso? Es cualquier material que pueda producir un efecto adverso sobre la salud o seguridad de la persona expuesta. Esta es una definición de lo que es el UIOS-DOT, en este caso que sería el Departamento de Materiales Peligrosos de Transporte de Estados Unidos. Según nuestra ley 1333, según el Reglamento Ambiental de Sustancias Peligrosas, te indica que es aquella sustancia que presente o conlleve, entre otras, las siguientes características: que sea corrosivo, que sea explosivo, que sea inflamable, que sea bioinfeccioso, radioactivo, que sea reactivo, tóxico, obviamente de acuerdo a pruebas estándar. Pero aquí aquí es muy importante tener conocimiento y obviamente tener la definición clara de qué es un material peligroso. Pero muchos de ustedes sabrán que obviamente muchas de las personas manejan materiales peligrosos, pero sobre todo en las industrias, el personal que maneja comúnmente al inicio son los almaceneros, son los bodegueros, y muchos de ellos no tienen formación química. Entonces, que tú le digas, en este caso, que tú le capacites y le digas que se memorice la definición de material peligroso según la ley 1333 es un poco difícil. Entonces, hay que tratar de buscar, obviamente, una definición amena para el trabajador y obviamente para nosotros mismos, porque sabemos que nuestra cabeza, la memoria es frágil. Entre ellos, la definición que comúnmente yo utilizo, y obviamente para hacer la elaboración de procedimientos o programas, aparte que tenemos que colocar obviamente las definiciones legales, para cumplimientos legales en este caso, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que te dice lo siguiente: son todos los sólidos, líquidos o gases que pueden provocar daños, en este caso, a quienes, a las personas, bienes y medio ambiente. Entonces es una definición más amigable, ¿no? Más amable, más amena. Por ejemplo, podemos mencionar entre lo que es la industria, el ácido sulfúrico, la soda cáustica, lo que se está utilizando comúnmente en este tema, lo que es el COVID para la desinfección, el hipoclorito de sodio, que sería la lavandina, el hipoclorito de calcio, el alcohol, que sería el etanol, entre otros. El yeso, por ejemplo, ¿no? El yeso, el cemento. El cemento también es un material peligroso. Las pinturas de látex que utilizamos para hacer el pintado de nuestros domicilios, los materiales que utilizamos para desinfectar o limpiar nuestros domicilios también, los desincrustantes, la lavavajilla también es un material peligroso porque al final de cuentas tiene una propiedad de que te puede provocar daño, en este caso a ti, a la persona o al medio ambiente, porque puede haber una contaminación de suelos. ¿Cuál es la problemática con los materiales peligrosos, señores? Como les iba mencionando, existen más de 200 millones de productos químicos que están registrados en esta página, lo que es el CAS. El CAS sería, en resumen, más o menos como el número de carnet de identidad del material peligroso. Entonces, imagínense que hay otro monto o otra cantidad de materiales peligrosos existentes en el mundo de la misma cantidad, que son, entre paréntesis, chutos, ¿no? Que no tienen su carnet de identidad. Entonces, por esa razón, no existe en el mundo una persona experta en materiales peligrosos, sí, pero sí hay personas que se especializan en ciertos materiales peligrosos. Por ejemplo, pueden ser gases, pueden ser sólidos o líquidos. Y en esta página comúnmente se van ingresando o se van inscribiendo 3,000 sustancias diarias, ¿no? Como les mencionaba, los materiales peligrosos se encuentran en nuestros propios domicilios. Desde el uso, en este caso de aplicación, muchos de ustedes seguramente han utilizado ahora en día lo que es la lavandina o el hipoclorito de sodio para hacer la desinfección de sus domicilios, y muchos de ustedes tal vez manipulando sin guantes, ¿no? Sin los equipos de protección personal adecuados y necesarios. Entonces seguramente han sufrido cierta irritación o cierta quemadura al estar en contacto con esos materiales.
El problema en realidad radica que no se conocen, ¿no?, muchos de ellos, los posibles efectos para la salud a mediano y largo plazo, ¿no? No sabemos cómo puede reaccionar. Obviamente al inicio, al instante te puede molestar de cierta manera, puedes tener cierta irritación, puedes sufrir cierta quemadura, pero más adelante, obviamente a mediano y largo plazo, puedes tener problemas de salud severos, por ejemplo, puedes llegar a tener cáncer, en este caso cuando tú estás expuesto sobre todo a radiaciones ionizantes. Es algo absurdo, perdón, que tome este ejemplo, lo que estaban queriendo hacer hace poco para el tema de lo que es el COVID, querían instalar cámaras UV para la desinfección de personas, es algo ilógico. Entonces creo que no es adecuado este tipo de medidas, ¿no? No existe no hacen un buen estudio en realidad. En el tema de lo que es incidentes con materiales peligrosos, hay varios niveles de respuesta, entre ellos son 4 niveles. En mi oportunidad tengo hasta el nivel 13, en este caso, porque me he especializado en esa parte, voy a tomar los estudios. Existe lo que es el primer nivel, que es advertencia, operaciones, el tema de lo que es el nivel 3, que sería técnico especialista, y el último nivel, que sería el comandante o oficial de incidente. Lo vamos a ver más adelante, en este caso, a qué se refiere estos niveles, un poquito, ¿no? A grosso modo. Estos están en base, obviamente, a la norma NFPA 472. El nivel de respuestas ante incidentes con materiales peligrosos, en este caso el nivel 1, que sería advertencia, la única finalidad que tiene en este caso es poder identificar y reconocer en este caso los materiales peligrosos presentes en la escena, es decir, en el lugar, en el evento de la emergencia. Obviamente, tomando ciertas precauciones, buscando lugares seguros, para evitar estar en contacto con esos materiales peligrosos. El nivel 2 comúnmente es me encarga de operaciones, es el nivel de operaciones. Y el nivel de operaciones son las personas que ingresan al evento, al incidente, a hacer el control de la emergencia, ¿no? Con los equipos de protección ya adecuados y establecidos para la emergencia, ¿no? Dependiendo la identificación y los peligros a los cuales van a estar expuestos. Por ejemplo, en la imagen vemos ese es el nivel de EPP, nivel A, que sería totalmente encapsulado, el encapsulado. Esto lo vamos a ver más adelante los equipos de protección personal, ¿no? Los niveles. Por ejemplo, el nivel 2 hace las operaciones, hace la contención del derrame, en este caso utilizando kits de derrames, chorizos absorbentes, paños absorbentes, arena, entre otros, ¿no? Dependiendo obviamente qué material peligroso esté involucrado en la emergencia. Y obviamente ellos utilizan ciertos equipos, tienen que estar totalmente protegidos, hacen monitoreos obviamente al lugar de la emergencia para ver cómo está siendo el desarrollo de la emergencia. En nuestro país, por ejemplo, tuve la oportunidad de, no, bueno, hubo varios escenarios de emergencia con materiales peligrosos y pues me tocó la suerte de participar en ellos, ¿no? Es decir, de dar solución, obviamente con los bomberos de la Policía Nacional, que con ellos actualmente voy trabajando en la parte de materiales peligrosos. El nivel 3 comúnmente es el técnico de materiales peligrosos o especialista de material peligroso en algún materiales peligroso implícito, por ejemplo, amoníaco puede ser, ¿no? Que sería en este caso un material peligroso gaseoso. Entonces, el técnico de materiales peligrosos, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Es establecer, por ejemplo, los sistemas de descontaminación, los sistemas de protección, en este caso la zona roja, la zona amarilla, la zona verde, que nosotros lo conocemos como en este caso la zona de aislamiento inicial, la zona de acción protectora, y él determina obviamente con operaciones qué tipo de protector personal o de ropa de protección personal debe utilizar para ingresar a hacer la contención de la emergencia. Y obviamente qué equipos también tiene que utilizar, como estuvimos viendo, ¿no? Porque el técnico de materiales peligrosos ya sabe cómo va a ser la evolución. Y por último tenemos lo que es el comandante de incidentes. El nivel de comandante de incidentes, bueno, su función del comandante de incidente es obviamente dar la orden. Él está a cargo de toda la emergencia. Está dependiente, en este caso, su dependiente sería el técnico de materiales peligrosos, que obviamente él le va a ir indicando cómo es la evolución, pero el que da la orden final en este caso es el comandante de incidente para la emergencia.
tiene una función multifacética en este caso, ¿no? Tiene que saber en realidad cómo está sucediendo el evento. Y es la única persona que está autorizada a dar, por ejemplo, información a la prensa o a otros medios. Obviamente hay una estructura que se conoce como el sistema de comando de incidentes. Estamos hablando de lo que son agentes dañinos, ¿no? Los agentes dañinos tenemos, por ejemplo, los agentes biológicos. Entre ellos podemos conocer lo que son los virus, las bacterias, hongos, el VIH. Los agentes físicos, tal vez pensamos en su momento que los agentes físicos creemos que son. Me indica que se escucha bajo el audio, perdón, ¿se escucha bien? Se escucha bien, ingeniero. Gracias. Los agentes físicos nos referimos en este caso, hablando de materiales peligrosos, solamente en este caso los elementos radioactivos, es decir, las radiaciones ionizantes. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el iridio 192, que se utiliza comúnmente en lo que es las inspecciones de soldadura de tuberías, lo que comúnmente se conoce como gammagrafía, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, en los establecimientos de salud, los rayos X. Y los agentes dañinos, en tema de materiales peligrosos, los agentes químicos son aquellos que realmente tienen alguna reacción química, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico con la soda cáustica o hidróxido de sodio, entre otros, ¿no? Cualquier reacción química. Para poder identificar materiales peligrosos, nosotros conocemos dos tipos de métodos, los formales y los métodos informales. ¿Cómo podemos identificar nosotros los materiales peligrosos? A través de los métodos formales, a través de las etiquetas, en este caso, que se puedan presentar en los envases, a través de cierta información de etiquetas, en este caso a través del tema de las etiquetas del NFPA 704, de las Naciones Unidas, o como se ve al inicio, lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿no? En este caso, con las etiquetas que están ahorita se encuentran en los envases, a través de las hojas de seguridad, fichas de datos de seguridad, documentos de embarque, puede ser factura, el picking list. Entre los métodos informales tenemos, por ejemplo, a través del tipo de contenedor. Por ejemplo, los contenedores que comúnmente son de plástico, los contenedores en los cuales son plásticos se transportan comúnmente los materiales peligrosos, ya sean sólidos o líquidos. En los metálicos comúnmente son líquidos. Y obviamente en los cilindros solamente son los gaseosos, ¿no? Por ejemplo, otra forma de identificar los materiales peligrosos es a través de la presencia de víctimas. Por ejemplo, se deben acordar hace un tiempo atrás lo que ha sucedido aquí en Cochabamba, ¿no? En la laguna Lalay. De la noche a la mañana, muchos peces empezaron, obviamente, salieron a flotar, ¿no? Estaban muertos. Entonces, por tal motivo, es una presencia de que existe algún material peligroso dentro de ese lugar. El tema de la erosión de suelos también. Otro método informal es el tema del color de humo. Por ejemplo, el color de humo negro, como se ve en la imagen, representa, por ejemplo, un incendio de materiales que tienen hidrocarburos, por ejemplo, llantas puede ser, ¿no? Lo que ha sucedido hace un par de años también en lo que es el botadero de Caracara, ¿no? O lo que comúnmente pasa en nuestro medio, sobre todo aquí en Cochabamba, ¿no? Cuando se incendia sobre todo nuestro parque Tunari, se puede observar el color de humo blanco, entonces lo que se está quemando es material orgánico, entonces tiene esa característica, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer los materiales peligrosos, señores? A través de lo que es la naturaleza del lugar del incidente, por el aspecto del contenedor, el diamante, o rombo NFPA en este caso que hemos visto hace un poco hacia atrás, en este caso en una diapositiva anterior, las placas DOT, que lo vamos a ver un poquito, etiquetas y marcas corporativas, a través de la presencia de víctimas y obviamente el color de humo. Y vamos desglosando todo esto a través por la naturaleza del lugar de incidente, por ejemplo, en los supermercados. Entonces, en los supermercados podemos encontrar un montón de materiales peligrosos, entre ellos lo que es, por ejemplo, una plaza de comidas que comúnmente tiene
supermercado en el cual existen materiales inflamables como el gas licuado o el gas natural, materiales de limpieza, ¿no? En el tema de lo que son supermercados también, a través de las empresas, según el tipo de instalación. Entonces, a través de esto podemos anticiparnos nosotros qué tipo de materiales puede contener. Por ejemplo, nosotros en la imagen vemos en el lugar ahora unas esferas. Esas esferas comúnmente contienen gas licuado, o por ejemplo los que son acumuladores, los que están echaditos, ¿no? Los que están en este sector, que serían acumuladores, o lo llamamos nosotros también chorizos, en el cual se encuentran productos líquidos o gaseosos, a través en este caso del aspecto del contenedor, a través de los cilindros, en el cual obviamente se transportan materiales gaseosos de distintas características, pueden ser inflamables, pueden ser tóxicas, no inflamables, a través de la forma de los contenedores, como estuvimos viendo, el tema de plásticos, en el cual pueden estar, por ejemplo, sólidos y líquidos. Por ejemplo, acá yo puedo identificar ya que tengo un rombo que es de las Naciones Unidas, que sería de la clase 8, que sería un corrosivo. Aquí podría encontrar un material sólido por el aspecto del contenedor, porque es plástico, y por la forma de apertura del plástico que tiene. El tema de los cartones. Comúnmente en los cartones se transporta lo que son los sólidos y líquidos también. Podemos reconocer a través de las placas o etiquetas en vehículos. En este caso, vemos la clasificación de las Naciones Unidas. La clasificación de las Naciones Unidas tiene 9 clases. Y eso es muy importante. Sería bueno en este caso, los que estamos aprendiendo en este caso, y obviamente los que ya conocemos esta parte, siempre ir repasando las 9 clases, porque es una manera de poder identificar y reconocer qué tipo de material peligroso puede estar presente en el escenario de la emergencia, y de esa manera tomar las primeras medidas de acción en el lugar del evento. Eso no quiere decir que tú vas a hacer la contención del material peligroso. Entre las primeras medidas de acción vemos el tema de aislamiento, separación, distanciamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, lo que les mencionaba, esas son las 9 clases. Es importante conocer, obviamente, estas 9 clases están escritas en la parte inferior de este rombo, que sería en este caso un cuadrado, ¿no? Que está en uno de los vértices, en el vértice inferior de este cuadrado. Por ejemplo, 5 es un material oxidante o orgánico. Obviamente hay dos tipos de clases, clase 5.1, clase 5.2. Pero lo importante aquí es conocer, obviamente, qué es 5. Si es 5, es una sustancia oxidante o peróxida. Listo. Por ejemplo, podemos reconocer a través de marcas corporativas, logotipos, siglas, dibujos, en este caso, por ejemplo, el Praxair. Praxair comúnmente transporta lo que es CO2, lo que es los envases de YPFB también en este caso, aceites, o un agro, por ejemplo, que fabrica alcohol. Podemos ver el tema lo que es por la marcación de tuberías. Muchos de nosotros hemos visto seguramente en nuestros viajes o en nuestros domicilios, en nuestras zonas donde vivimos, el tema de tuberías. Por ejemplo, aquí podemos reconocer de una manera simple, por ejemplo, si está marcada en la parte superior del tubito, esta tubería con rojo, significa que está transportando líquidos. Si no está marcada con rojo, solamente transporta elementos gaseosos. ¿Qué debería contener esta marcación de tuberías, en este caso, en nuestro transporte de gas natural, por ejemplo? Tendría que estar el contenido de la cañería, en este caso, que se está transportando, el propietario del ducto, por ejemplo, en este caso vamos a mencionar YPFB, el número de contacto de emergencia, el teléfono de emergencia tiene que estar escrito en ese letrero, y obviamente tienen que estar marcadas las intersecciones por donde pasa el producto. Pero algo que no tiene que estar, por ejemplo, descrito es a qué profundidad están las tuberías, ¿no? Eso no es bueno porque puede haber sabotaje también. Podemos ver, obviamente, podemos reconocer a través de la presencia de víctimas, como hemos mencionado, erosión y color de humo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, ¿no? En la plaza 14 de septiembre, de la noche a la mañana, también muchas palomitas estaban muertas en la misma plaza.
el tema de incendios forestales, lo que ha sucedido hace un tiempo atrás, si no me equivoco, hace unos 4 años atrás, el tema del incendio de Caracara. En ese incendio, bueno, he tenido la oportunidad de participar, de hacer, obviamente, la contención del incendio, ha sido muy fregado. Y obviamente el reconocimiento por los sentidos, ¿no? Muchos de los materiales peligrosos no, obviamente no tienen olor, obviamente por la percepción, bueno, para poder tener una percepción de los olores de los materiales peligrosos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que no tiene olor y es obviamente conocido como el gas venenoso silencioso. Y obviamente, si usted percibe obviamente el olor, tiene que alejarse de inmediato. Aquí hay una regla que se maneja, sobre todo en tema de materiales peligrosos, y obviamente ya está descrita eso en ciertas normativas, en el tema de las Naciones Unidas, y obviamente en el libro naranja, que sería la guía de respuestas en caso de emergencias, más conocida como la guía GRE. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan una emergencia, un incidente de material peligroso que sea sólido, tienen que separarse ustedes o tienen que alejarse 25 metros a la redonda. Eso es como una primera acción inmediata. Si ustedes están presentes con un material peligroso que es líquido, tienen que alejarse 50 metros a la redonda, como mínimo. Y si es gaseoso, son 100 metros a la redonda, como mínimo. Si ustedes ya observan que existe incendio, tienen que alejarse 800 metros a la redonda, como mínimo. Eso ya está establecido en ciertas tablas, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar, señores, nuestros materiales peligrosos? A través del número de las Naciones Unidas. Lo que hemos visto hace rato es solamente reconocer la presencia de un material peligroso. ¿Cómo podemos reconocer? Y es aquí donde vamos a aprender un poquito lo que es el tema de poder identificar nuestros materiales peligrosos en nuestro medio. Por ejemplo, en el tema de las Naciones Unidas, a través del panel de seguridad. Este es un rectángulo de color naranja y obviamente contiene los siguientes componentes. En la parte inferior ustedes van a encontrar el número de las Naciones Unidas. El número de las Naciones Unidas sería como el carnet de identidad también de materiales peligrosos, aparte del CAS. Para las Naciones Unidas, su carnet de identidad son los números que están en la parte inferior del rectángulo. Y los números que están, o bueno, la letra X en este caso, que podría estar acompañada de estos números en la parte superior, es el código de riesgo. Es lo que estuvimos viendo hace poco, ¿no? Pues existen 9 clases de riesgo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en este caso, 8 es corrosivo y 6 es tóxico. Por ejemplo, la forma de cómo denominar o cómo llamarlo a este es altamente corrosivo tóxico, prohibido hacer uso del agua. Y obviamente en este panel de seguridad existe dos tipos de riesgo, primario y secundario. Los materiales peligrosos, por si acaso, tienen solamente dos riesgos, primarios y secundarios. No existen riesgos terciarios. Y si quieren llamarlos terciarios, esos terciarios obviamente están complementados o anexados, en este caso, como riesgos secundarios. Son todos riesgos secundarios. Y un material peligroso siempre va a tener un riesgo primario. O puede ser único riesgo también. Y la letra X significa obviamente prohibido hacer uso de agua en esa situación de emergencia. Aquí vemos algunas señales, cómo tendrían que identificar ustedes, en este caso, si van a embalar o van a utilizar materiales peligrosos menos de 400 litros o 400 kilogramos o más, o de volúmenes más altos, ¿no? Tenemos las dimensiones mínimas que deben cumplir. Obviamente vemos el tema de las señales, podemos encontrar los materiales peligrosos, ya sea como hemos mencionado, en las cisternas, que transportan un montón de materiales peligrosos, no solamente combustibles, pueden transportar alcohol, pueden transportar aceite vegetal, residuos infecciosos, entre otros. Por ejemplo, acá en la primera imagen podemos observar que este material peligroso solamente tiene un riesgo primario que sería en este caso un material peligroso misceláneo. Este 3082, ¿dónde vamos a encontrar, dónde podemos encontrar a qué tipo de material peligroso se refiere? Vamos a encontrar en la guía GRE, entonces buscamos en la guía GRE en las páginas amarillas a través de este número y vamos a encontrar qué tipo de material peligroso está siendo transportado, ¿no? Pero una manera de poder identificar es que este material es misceláneo. Por ejemplo, en la segunda imagen es un líquido altamente inflamable que es 3,3.
1090 no sabemos en este caso qué tipo de material peligroso es decir, su nombre no sabemos. Pero a través de esa numeración podemos buscar en la guía GRE qué tipo de material peligroso está siendo transportado y cuáles obviamente serían sus primeras medidas de acción y obviamente posteriores. Lo mismo acá, ¿no? Vemos la identificación en el tema de transporte. Es muy importante saber, bueno, conocer cómo se tiene que identificar el transporte. Hay una normativa de las Naciones Unidas para la identificación de transporte. Por ejemplo, en la segunda imagen que hemos visto el día hace un momento, en este sector está mal identificado. Obviamente tiene su razón de ser. Lo que les mencionaba. Entonces hay que cumplir, por ejemplo, lo que es el tema de la identificación adecuada y correcta de los materiales peligrosos según las Naciones Unidas. No es colocar letreros por colocar. En el tema de tuberías también, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, las tuberías tienen que estar obviamente identificadas a través de los colores adecuados. Obviamente existe una normativa, en este caso del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, que obviamente maneja la parte de lo que es el tema del transporte de tipo de fluidos en tuberías. Hace un momento estuvimos viendo un poquito o hablando de lo que es la norma NFPA 704, el tema lo que es la placa o la identificación de las Naciones Unidas, que sería el DOT, también lo podemos llamar de esa manera, y el sistema globalmente armonizado que comúnmente esto se utiliza en la información de los trabajadores en el lugar de trabajo. El sistema globalmente armonizado se tiene que utilizar comúnmente en la identificación de materiales peligrosos en el lugar de trabajo, ¿no? Obviamente bajo condiciones normales. Aquí tenemos, obviamente, vemos en la presentación el propósito de cada normativa, cuál es su aplicación y obviamente el ejemplo de la etiqueta, ¿no? El etiqueta de materiales peligrosos es muy importante, señores, obviamente en la industria, no solo en la industria, sino obviamente en empresas, por ejemplo, que venden reactivos, ya sean para instituciones, para universidades, para colegios, para investigaciones, laboratorios, hospitales, que comúnmente tienen este tipo de gavetas, ¿no? O de estantes. Y obviamente estos materiales peligrosos tienen que estar bien identificados. En esta imagen, por ejemplo, vemos que está, la verdad, mal identificado. No existe una buena incompatibilidad de materiales peligrosos, no existe una buena segregación de materiales peligrosos, no existe la separación, en este caso, de los materiales peligrosos, ya sean líquidos, sólidos, en este caso estamos hablando de incompatibles, no vemos en este caso, sí, el tema de lo que es las 5S, orden de limpieza, no vemos hojas de seguridad, no vemos kits de derrames, entre otros. Y obviamente en esta imagen también vemos muchas cosas, muchas falencias. Entre ellas, obviamente, el tema de cómo almacenar los materiales peligrosos. Muchos de nosotros alguna vez hemos almacenado, por ejemplo, gasolina en envases descartables, digo, no retornables, en botellas de gaseosa, ya sea de Coca-Cola, Pepsi. Y eso es algo inadecuado y obviamente muchos de ustedes que trabajan en la parte de residuos sólidos, cuando tú almacenas un producto líquido inflamable, en este caso gasolina, en una botella no retornable, no te sirve para poder hacer el reciclaje, porque es un material contaminado. Por ejemplo, nosotros es importante que los materiales peligrosos tengan sus hojas de seguridad. Todo material peligroso tiene que tener su hoja de seguridad. Es muy distinto la hoja de seguridad que la ficha técnica. La ficha técnica obviamente te indica cómo tienes que utilizar para, obviamente, el uso que tú has comprado, ¿no? Y en la hoja de seguridad tú vas a encontrar, obviamente, cuáles son varias composiciones, ¿no? ¿Qué hacer en primeros auxilios? ¿Qué hacer si pasa algún incendio? ¿Cómo tienes que manejar y almacenar adecuadamente? ¿Cuál es la exposición a la cual tú tienes que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los equipos de protección personal que debes utilizar para la manipulación? ¿Cuáles son sus propiedades físicas y químicas, entre otros? Y obviamente, toda hoja de seguridad tiene que tener 16 secciones, ¿no? 16 campos. Y eso está establecido en el RACIM, en uno de los anexos. Si no me equivoco, es el anexo 11. Y obviamente el anexo
el anexo que está donde mencionan el racín de las hojas de seguridad, existe un formato del cual tú tienes que trabajar para la elaboración de una hoja de seguridad o tener un formato adecuado, ¿no? Un formato estándar. Pero personalmente el formato del racing para mí es un poco largo, es un poco complicado y prefiero utilizar otro formato estandarizado para poder hacer una buena gestión de mis materiales peligrosos y obviamente tener un formato estándar, ¿no? Los formatos, bueno, las hojas de seguridad siempre tienen que estar comúnmente al ingreso de los almacenes, es decir, afuera, en la puerta de ingreso. ¿Por qué razón, señores, tienen que estar las hojas de seguridad en la puerta de ingreso o en el acceso de los almacenes? En caso de que pase alguna emergencia, entonces los primeros respondedores van a llegar al lugar, al escenario, y obtener en este caso la carpeta y encontrarse bueno, buscar o encontrar, perdón, mejor dicho, a qué materiales peligrosos van a estar expuestos ellos durante la emergencia. Obviamente es importante tener otra carpeta de hojas de seguridad en la oficina, ¿no? En la oficina donde existe, bueno, la oficina encargada, puede ser almacenes, puede ser producción. Aquí vemos, por ejemplo, en la última imagen, el tema de las condiciones de almacenamiento. Existe una normativa en el tema para poder trabajar con las condiciones de almacenamiento, la NFPA 400. Obviamente esta norma NFPA 400 ha sido, bueno, existe una norma boliviana de INORCA, que en este caso hace poco, en realidad hace 2 años atrás, se ha elaborado y obviamente ya está para la difusión y la compra correspondiente, es la norma 513.004, versión 2018. Esta norma en realidad te habla de lo que es el transporte, almacenamiento, manejo y descarte de materiales peligrosos. Entonces, en esa norma vas a encontrar, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento, bueno, cómo tendrían que ser las condiciones de almacenamiento de los materiales peligrosos. Por ejemplo, entre ellos se menciona en la norma NFPA 400, por ejemplo, que tiene que haber una distancia de la pared al material peligroso mínimamente entre 30 a 40 centímetros para que una persona pueda acceder a este lugar y obviamente verificar cómo se encuentran los materiales peligrosos. ¿A qué me refiero? Que no exista derrames, que no exista filtraciones, y obviamente le va a servir a esa persona para hacer su propio inventario, ¿no? Este es el formato de hojas de seguridad que yo les mencionaba, que es el cual yo utilizo. Por ejemplo, este es el formato del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, que es un formato ya estandarizado de parte de ellos. Y obviamente en este formato vas a encontrar las 16 secciones. Es obligatorio que tenga obviamente las 16 secciones, y eso está establecido también en el sistema globalmente armonizado. Pero la verdad, la realidad, de 10 hojas de seguridad, 7 están mal elaboradas. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que trabajar obviamente en la gestión con los proveedores o con los fabricantes de que obviamente desarrollen bien sus hojas de seguridad. Eso ya me ha tocado hacer la incompatibilidad, por ejemplo, la matriz de incompatibilidad en su momento cuando estaba trabajando en Coca-Cola. Entonces tuve la oportunidad de hacer la matriz de incompatibilidad en el cual obviamente se manejaba más de 300 sustancias peligrosas para distintas áreas, ¿no? Entonces era complicado, es complicado porque es ahí donde te encuentras con un montón de errores, gestionas con los fabricantes, es decir, con los proveedores, con los que fabrican el material peligroso y te mandan la misma información. Entonces, no te queda de otra de buscar obviamente información fidedigna y obviamente completar las 16 secciones, porque ante auditorías, por ejemplo, de gestión, pues pueden ser observables. Entonces aquí vamos a encontrar las 16 secciones. La idea no es describirlas, solamente es mostrarles que obviamente en esta hoja pueden entrar las 16 secciones. Muchos dirán obviamente o han visto que las hojas de seguridad de los materiales peligrosos, de los materiales peligrosos muchas veces te llegan unas 20, 30 hojas. En algunos casos solamente una hoja. Entonces mucha de esa información es copiada o está mal elaborada, entonces tienes que buscar obviamente lo más importante. Y lo más importante, ¿dónde vas a encontrar? O bueno, ¿dónde vas a encontrar todos esos datos? Es en lo que mencionaba, en el sistema globalmente armonizado. Este libro de sistema globalmente armonizado lo puedes descargar del internet
es gratuito. Y obviamente en uno de los anexos vas a encontrar el desarrollo de las 16 secciones, ¿no? Ahora, ¿dónde tú podrías encontrar hojas de seguridad fidedignas? Donde te dan datos reales y obviamente están bien elaboradas. En esta página que es del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, no vas a encontrar acá los 150 millones de sustancias peligrosas. Vas a encontrar, por ejemplo, acá unas 1.600 hojas de seguridad. Bueno, ahora puede haber un poco más, pero que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser el almacenamiento de materiales peligrosos, señores? El almacenamiento de materiales peligrosos es muy importante. El almacenamiento de materiales peligrosos, por ejemplo, en bodegas, tiene que ser de la siguiente manera, ¿no? El piso tiene que estar libre de derrames, tiene que haber, en este caso, la carpeta de hojas de seguridad o sus hojas de seguridad, en este caso, al ingreso del almacén. Tiene que haber un equipo de emergencia. Si vas a almacenar sustancias inflamables, tendrías que tener, por ejemplo, extintores, tendrías que hacer, obviamente, un diseño, un estudio de qué capacidad tiene que tener tu extintor, qué tipo de extintor, qué potencial de extintor. Tienes que tener un kit de derrames, con chorizos absorbentes, paños absorbentes, pero si tu empresa no tiene, obviamente, el dinero suficiente para comprar ese material porque cuesta carito, pues mínimamente tendrías que tener, por ejemplo, un arenero, un balde de arena de unos 20 kilos, obviamente con una palita, ¿no? Una pequeña pala para, obviamente, hacer la contención del derrame. Los envases tienen que estar, obviamente, cerrados y clasificados. ¿A qué me refiero clasificados? Que tiene que haber una matriz de incompatibilidad. Y obviamente tiene que haber una señalética, ¿no? Ya sea de prohibido fumar, materiales oxidantes, materiales comburentes, entre otros. Para el estudio de la incompatibilidad química, comúnmente yo el que utilizo son tres normativas, que es el CRETIV, la norma boliviana 754, que obviamente es un requisito, y el tema de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, puedes mencionar acá, ¿en qué consiste la matriz de incompatibilidad de las Naciones Unidas? Por ejemplo, cuando haces el cruce de las filas y columnas, cuando esta se presenta con verde, se puede almacenar. Por ejemplo, ya sea la sustancia tóxica con el material inflamable. Entonces, si sale verde, pues puedes almacenarlas ambas. Si sale amarillo, por ejemplo, tóxico con explosivos, no puedes almacenar, bueno, podrías almacenar, pero tienes que tomar ciertas medidas de control. Por ejemplo, distancias, verificar que se encuentren bien cerradas cada cierto tiempo, el tema de temperatura, ventilación, que no tiene que haber tal vez, en este caso, humedad en el ambiente, hay que monitorear la humedad en el almacén, eliminar fuentes de ignición, entre otros, ¿no? Obviamente a eso hay que ver de acuerdo de las hojas de seguridad. Y si te sale rojo, significa que tienes que separarlo de ese material peligroso. Tendrías que llevarlo a otra bodega. Existe también lo que es el tema de incompatibilidad del CRETIV. CRETIV, ¿qué significa? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, irritante y biológico, ¿no? ¿Cuál es su criterio de compatibilidad? De la siguiente manera, similar a la de las Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando tú haces el cruce de los signos, en este caso los símbolos, de las etiquetas, perdón, mejor dicho, por ejemplo, inflamable con inflamable se puede almacenar. Por ejemplo, inflamable con explosivo no deben almacenarse juntos. Hay que separarlos. Por ejemplo, comburente con irritantes o nocivos, podrías almacenarlos juntos, pero tienes que tomar ciertas medidas específicas de prevención, de los cuales hemos mencionado anteriormente, ¿no? Controlar temperatura, humedad, entre otros. Y obviamente existe una matriz de incompatibilidad de residuos sólidos, ¿no? Que sería en este caso bajo la norma boliviana 754. Esto es muy fregadito, esta normativa es muy complicada. Obviamente para los químicos es muy bonito, ¿no? Porque se trabaja según el tipo de compuesto. Obviamente aquí vemos un ejemplo de un plano sugerido típico de almacenamiento, ¿no? Cómo tendría que almacenarse los materiales peligrosos. Todo lo que son inflamables tendrían que estar separados, obviamente tendrían que tener sus medidas medidas de prevención, en este caso extintores, tendrían que tener paredes cortafuego, aparte en este caso los no clasificados, por ejemplo, podemos colocar acá los no inflamables, los misceláneos, y obviamente un poco más alejado los comburentes, que obviamente eso pueden provocar mayor daño en caso de alguna fuente de ignición de las sustancias inflamables, ¿no?
en caso de que hubiera algún incendio ya. Todo material peligroso tiene que tener su contención secundaria. Bueno, no todo material peligroso. Los materiales líquidos, en realidad la norma NFPA 400, por ejemplo, te indica que solamente los líquidos tendrían que tener su dique de contención o su contención secundaria. Esta nueva normativa boliviana, que sería la 513.004, te indica que tienen que tener, por ejemplo, los materiales peligrosos, ya sean sólidos o líquidos, su contención secundaria. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá su contención secundaria. Y en la misma normativa, en la normativa boliviana, en este caso la de NORCA, tú vas a encontrar de qué capacidad tendría que ser su dique de contención. En resumen, su dique de contención o contención secundaria tendría que ser el 110% del volumen mayor que se está almacenando. Por ejemplo, en la primera imagen, el volumen mayor de estos tres tambores negros es 200 litros. Entonces, el 110% del volumen mayor de lo que se está almacenando es 200 litros. Entonces, el 110% sería, 220 litros. Por ejemplo, en esta imagen, donde vemos 4 baldecitos de 20 litros y un tambor de 200 litros, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad? Bueno, ¿cuál es el volumen mayor que se está almacenando? Es el del tambor azul, en este caso, que sería 200 litros. Y la capacidad de la contención secundaria tendría que ser de 220 litros también. Ahora, si tú lo puedes diseñar o crear en este caso, obviamente, que tenga mayor capacidad de almacenamiento, perfecto. Pero la capacidad mínima tiene que ser del 110%. Por ejemplo, en campos petroleros, cuando hacen trabajos en este caso, de construcción o de arreglos, muchas empresas llevan sus tanques, sus cisternas de combustible. Obviamente, sus cisternas de combustible tienen que tener también sus contenciones secundarias. Entre ellos, por ejemplo, puede ser un vaciado pobre con cemento en este caso, o en este caso, te puede ser una excavación de la tierra o del suelo y obviamente colocar una geomembrana, ¿no? Para evitar la contaminación de los suelos. Bueno, es muy importante cuando tú manejas materiales peligrosos tener duchas, obviamente, o lavado de emergencia, ¿no? Duchas de emergencia. Y obviamente están en base a esto una normativa que es la ANSI Z358. Esta instalación no tiene que pasar mayor a una distancia de 15 metros. Es decir, si mi material peligroso está en el punto cero, entonces mi ducha de emergencia no tiene que estar alejada más de los 15 metros de esa instalación, de ese almacén. Obviamente, ¿dónde tú vas a definir si se necesita una ducha de emergencia o un lavaojos de emergencia? Cuando, por ejemplo, ustedes van a realizar una matriz que se llama IPER, que sería la identificación de peligros y evaluación de riesgos. De acuerdo a esa matriz, tú vas a definir dónde tú vas a necesitar una ducha de emergencia o un lavabo de emergencia, o tal vez no requieras. Obviamente, mucho depende a los materiales peligrosos que tú manejes, ¿no? Que tú manipules. En la parte roja he colocado que no está permitido las botellas para lavado de ojos. Aquí me refiero a las botellas de gaseosa. Eso no está permitido. Ustedes se preguntarán, ¿es necesario comprar duchas certificadas o lavabos certificados? No es necesario comprar duchas ni lavabos de emergencia certificados. Solamente en este caso te imprimes la norma o te descargas la norma ANSI Z358.1 y obviamente ahí te va a desglosar cuáles son las dimensiones o los parámetros de control de las duchas de emergencia y lavaojos. Entonces, lo único que tienes que hacer es cumplir con esos parámetros. Lo que podrías hacer es hacerlo fabricar. Por ejemplo, una ducha certificada de la línea Bradley, como vemos en la imagen, en la imagen más grande de la ducha, te cuesta alrededor de unos $1,200. Entonces, muchas empresas no tienen esa capacidad de poder comprar esa ducha de emergencia certificada. Entonces, hacerla fabricar, obviamente, con las condiciones que te dice la normativa, te puede costar unos $400. Entonces, puedes tener 4 duchas. Obviamente, si es que las necesitas, ¿no? Esta normativa boliviana también te habla del tema de las operaciones de transferencia, cómo tienes que transferir los líquidos inflamables. Obviamente, cuando tú transfieres líquidos inflamables, tienes que contar con un sistema de puesta a tierra y controles contra incendios. Es decir, tienes que contar con extintores cercanos al lugar. Tienes que contar con alarmas automáticas.
cuando tú vas a almacenar, por ejemplo, materiales peligrosos o haces el trasvasijado, ¿no? Que comúnmente se denomina. Y obviamente, por último, tenemos el descarte de los materiales peligrosos, la disposición final, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la disposición final? Muchos de ustedes ya saben cómo se trabaja eso, obviamente está a cargo de un operador autorizado. Existen muchos equipos de detección de atmósferas peligrosas, lo que estuvimos hablando en su momento del nivel 2, ¿no? Es decir, las personas de operaciones que ingresan con equipos, con equipos para medir ciertas condiciones de los materiales peligrosos, lo podemos ver aquí en las imágenes, un explosímetro, un detector del ácido sulfúrico, del sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfhídrico. Tenemos distintos detectores, en este caso electrónicos ya, que te mandan una señal, el detector en este caso de gases. Tenemos lo que son los rociadores, que comúnmente se denominan los sprinklers. Y obviamente aquí ya vemos lo que son equipos de protección personal. Por último, para poder finalizar el tema de la presentación, tenemos lo que son los 4 niveles, que justamente estuvimos viendo al inicio, ¿no? Que sería el nivel A, el nivel B, el nivel C y el nivel D. Lo vamos a ver más adelante. Es importante que todo manejo de material peligroso o que toda empresa que maneja materiales peligrosos tiene que tener su plan de respuestas de emergencias, que está en base o que tenía que utilizar en base a las normas bolivianas 517.002. Aquí en la presentación les dejo en este caso un procedimiento de emergencia. Lo que les mencionaba hace un momento, un equipo hazmat, ¿cómo es una zona de intervención de un equipo hazmat? Existe una zona caliente que comúnmente nosotros lo denominamos la zona de aislamiento inicial. En la zona de aislamiento inicial son las personas que ingresan a hacer la operación, la contención de la emergencia, obviamente con los equipos requeridos y obviamente establecidos. En la zona tibia, el tema de la contaminación, es donde se va a realizar el proceso de descontaminación de las personas, obviamente que estén involucradas, es decir, víctimas que estén en la emergencia, y de las personas que hagan el control de la emergencia. Y en la zona fría se establecen, por ejemplo, los equipos de soporte, los equipos de ayuda, en este caso el área de espera, más brigadistas o más bomberos, ambulancias, patrulleros, carros bomberos, y otros tipos de recursos. Por ejemplo, la emergencia puede durar más de 2 días o más de un día, en este caso puede durar una semana, entonces es necesario establecer en este caso un campamento, ¿no? Hay 2 tipos de descontaminación que se trabajan, la descontaminación primaria y la descontaminación secundaria. La descontaminación primaria, señores, se realiza comúnmente en el lugar del hecho, ¿no? Es decir, en la zona amarilla que hemos visto en una diapositiva anterior. Y la descontaminación secundaria se trabaja en el trayecto, obviamente, desde la ambulancia al centro de salud. Por ejemplo, muchos de ustedes han debido ver en muchas empresas, instituciones, las duchas de descontaminación, entre paréntesis, para lo que es el COVID. Esas duchas de descontaminación están en vano, ¿no? Porque al final de cuentas nos hace más daño. Y muchos de nosotros no sabemos con qué sustancia química nos están rociando. Aquí podemos ver que se hace un proceso de descontaminación, ¿no? En este caso son corredores de descontaminación. Hay distintos procesos de descontaminación. La descontaminación gruesa, la descontaminación delicada, la descontaminación de emergencia. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Es importante conocer y obviamente tratar de utilizar esta guía de respuestas en caso de emergencias. Obviamente en esta guía de respuestas de emergencias vamos a poder encontrar la identificación de los materiales peligrosos, cuáles son sus acciones peligrosas y cuáles serían las áreas de aislamiento. Es importante cuando tú manejas sustancias peligrosas o materiales peligrosos, tengas procedimientos de trabajo, que obviamente están descritas en la presentación, ¿no? En el tema de lo que es embalaje, producción, tienes que tener un procedimiento de embalaje, de producción, carga, descarga, almacenamiento, manipulación, o puedes... Y en fin. Y obviamente aquí vemos un flujograma de proceso, obviamente donde están involucrados todos los procedimientos que obviamente te exige, bueno, si tú vas a utilizar la norma boliviana, te pide que tengas mínimamente este tipo de procedimientos. Entonces, estos procedimientos están reflejados en este flujograma de proceso.
Lo único que en su momento les podría servir es esto a ustedes, es obviamente desglosarlo, describir su procedimiento, amoldarlo a su organización, ¿no? Bueno, señores, eso sería la presentación. No sé si tienen alguna duda, espero que les haya sido de utilidad. La presentación, gracias más bien por su atención, por su paciencia, por estar presentes. Muchas gracias, ingeniero. Entendemos que tiene un compromiso muy importante, así que le voy a hacer un par de preguntas que el público le hace. Ángela le pregunta sobre las hojas de seguridad. ¿Es obligatorio que tenga 16 campos? Ha visto algunas que solo tienen 14. ¿Puede variar de acuerdo a la sustancia? No, tendría que tener en realidad 16 secciones. Como les iba mencionando, de 10 hojas de seguridad que están elaboradas, 7 están mal elaboradas, 7 están mal hechas, el 70%. Entonces, lamentablemente hay que trabajar en eso. Por ejemplo, a mí me tocan muchas hojas de seguridad que solamente tenían 4 secciones, o que, bueno, o que mencionaban las 16 secciones o los 16 campos, pero muchos de los campos mencionaba no aplica, no aplica, no aplica, no tiene información. Entonces, es una hoja mal elaborada. Por ejemplo, una manera de poder identificar fácilmente o con rapidez si la hoja de seguridad es, bueno, si los datos de la hoja de seguridad son fidedignas, es a través del número de CAS, que sería el número de carnet de identidad. Entonces tienes que hacer un desglose de una formulita, por ejemplo, tienes que dividir, tienes que multiplicarle a todos los números del CAS, sumarlos, y obviamente el último dígito tiene que dar el último dígito de la sumatoria tiene que dar al último dígito del número CAS. Entonces es una formulación que se trabaja. Otra forma de identificar fácilmente es si las hojas de seguridad tienen su teléfono de emergencia. Si no tiene su teléfono de emergencia, entonces ya está mal elaborada. Ok, ingeniero, le consultan qué documento ambiental se presenta sobre sustancias peligrosas y quién sería la autoridad ambiental competente para el seguimiento. En este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? A través de sus direcciones, si no me equivoco, ¿no? De sus direcciones en este caso, en el tema de lo que es contaminación de RANs. Por ejemplo, nosotros en la parte petrolera, nosotros cuando tenemos, o cuando se podría presentar, mejor dicho, un derrame de 2.000 litros de una sustancia de hidrocarburos, tenemos que dar información en este caso al Ministerio de Hidrocarburos. Obviamente, perdón, al Ministerio de Medio Ambiente. Existe un reglamento exclusivo, ¿no? Para el tema de lo que son hidrocarburos. Entonces, por encima de los 2.000 litros tenemos que hacer nuestro reporte nosotros. Pero fuera de eso, obviamente no quiere indicar que si tenemos un derrame de 500 litros, no lo vamos a reportar. Obviamente tenemos procedimientos internos, por ejemplo, ¿no? Que se trabajan y obviamente se hace su tratamiento adecuado. En la parte de medio ambiente sería el Ministerio de Medio Ambiente. Bien, ingeniero, creo que alguien levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. El micrófono. Aló, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, agradecer por esa exposición y por la experiencia que usted tiene, pero tengo una preocupación en este momento de la pandemia. Usted decía, por ejemplo, en cuanto a la contaminación, no se sabe qué tipo de sustancias se está utilizando, pero según su experiencia, ¿cuál sería la sustancia que deberíamos utilizar? Porque cuando nuestros compañeros de trabajo llegan al trabajo, o sea, confían en el área de seguridad industrial, en la persona encargada, ¿no? Y no sé también si es adecuado utilizar cámaras de desinfección, porque ha salido un aviso me parece que de la OMS, donde indican que esas cámaras no tienen ningún funcionamiento y más al contrario están dañando a la salud. Pero yo Exacto. quisiera que tal vez usted nos dé un punto de vista eh, técnico y tal vez en campo, ¿no? Porque mucha gente hay veces no lo ha visto, ni siquiera sabe cómo funciona y en papel diremos todo quiere exponer, ¿no, ingeniero? Gracias. Sí, ¿verdad? Gracias, muy bien por la pregunta y gracias por la felicitación. Pues en realidad no se recomienda el tema de las duchas de descontaminación porque ya ha salido un artículo, ¿no? En este caso, de la Organización Panamericana de Salud y de la OMS, en el cual obviamente indican que no son nada efectivos y al contrario hacen más daño a las personas.
Entonces, ahorita no, y químicos que desinfectan a las personas para el tema del COVID no hay. No hay ningún químico en este caso que tú tienes que utilizar para la desinfección. En este caso podrías desinfectarte, perdón, con alcohol, por ejemplo. Sí, con alcohol, pero muchas de las personas pueden ser alérgicas al alcohol y pueden tener cierta irritación. Por ejemplo, te dice lo que es en el tema de la OMS y que tú tienes que utilizar, por ejemplo, mínimamente el 70% de alcohol para que obviamente inertice, vamos a llamarle de esa manera, al COVID, ¿no? Al virus en realidad. En realidad no lo mata, solamente lo inactiva nada más. Entonces no se recomienda, por ejemplo, para el tema de lo que es el COVID, se recomienda obviamente lavarse las manos constantemente. Si vas a salir a la ciudad a hacer alguna compra o a la calle a hacer alguna compra, puedes tener en este caso tu alcohol en gel, tu solución de alcohol, tu etanol al 70%, y nada más, en este caso distanciamiento, el tema de uso de barbijos, esto es muy importante también. Hay mucha información que ha salido en el tema del tema de barbijos también, ¿no? Cuál es mejor, cuál es no es adecuado para las personas que están enfermas o que no son enfermas. Entonces, lo que se sugiere en este caso no es utilizar ningún químico para la desinfección de las personas que lo están haciendo o que están haciendo uso, por ejemplo, en el tema de las mochilas, ¿no? Hay muchas mochilas de desinfección que se utilizan con materiales peligrosos y está mal. Entonces, por ejemplo, si eso yo he visto hace poco, y voy a hablar con nombre y apellido más, en el tema de un supermercado acá que es el Hipermaxi en un lugar, aquí en Cochabamba tiene sus duchas de descontaminación. Entonces, en su momento, cuando me tocó entrar, me dicen, tienes que ingresar. Yo les dije, no, no voy a entrar. Si no me avisan qué material peligroso están utilizando, no voy a ingresar. Me dicen, no, no hace daño a las personas este material que estamos utilizando. Dígame cuál es y entro. No entré, no entré por la cámara de descontaminación, porque no desconozco. Entonces, no sabemos, ni ellos saben, no, no te quieren decir. Es complicado eso. Muy bien, gracias, ingeniero. Gracias, más bien a ti. Buenas Bien. noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ingeniero, tengo que hacerle una consultita. Actualmente hay industrias acá en Santa Cruz, en el parque industrial, que siguen utilizando las cámaras de desinfección. Yo trabajo en una empresa que presta servicios de limpieza. Parte de nuestras funciones es retirar el agua que se acumula de la cámara de desinfección. Quería saber cuál es el método adecuado de eliminar esa agua que queda acumulada en la cabina de desinfección. Esa agua en realidad estás contaminando el suelo, ¿no? Entonces tendrías que tener, bueno, por eso, como les iba mencionando, muchas empresas no han tomado en consideración esos aspectos. Estás contaminando el suelo con químicos, entonces tendrían que tener, por ejemplo, unas instalaciones de canales de drenajes industriales o un tanque en este caso en Respecto, el cual, por ejemplo, tendría que almacenarse o tendría que ir esa agua contaminada, porque al final de cuentas se está contaminando, ¿no? ya. Bueno, otra preguntita. ¿Cuál sería la función de agregar algún producto sanitizante a las rejillas o a los sumideros? Ah, ¿Algún producto sanitizante? Pasa que nos han solicitado que agreguemos una dilución de amonio cuaternario de quinta generación a los sumideros. a los drenajes, en este caso cuando tú botas el agua. Eh, claro, esas rejillas de los drenajes, exactamente. No sabría decir. En este caso hay que ver obviamente qué material peligroso estás utilizando o qué sustancia peligrosa está involucrada en el desecho y de acuerdo a eso hay que ver con qué materiales peligrosos podrías trabajar para hacer la neutralización correspondiente. Tal vez solamente es necesario solamente con agua. Por ejemplo, en el tema de manejo de sustancias peligrosas, el material que comúnmente se utiliza para la neutralización es el tema del agua. Por ejemplo, ¿cómo se trabaja en la parte de emergencias de materiales peligrosos? Cuando nosotros estamos presentes con materiales gaseosos, lo tenemos que llevar al estado líquido porque es más manejable.
Porque cuando es un elemento gaseoso, no lo puedes agarrar, ¿verdad? No lo puedes sujetar. Entonces tienes que llevarlo a un estado donde se pueda manejarlo, manipularlo. En este caso, lo llevas a un estado líquido. Pero a pesar de que esté en líquido, tienes que llevarlo a un estado más bueno o más dócil. En este caso sería un estado sólido. Y comúnmente en las situaciones de emergencia en el campo, comúnmente utilizamos lo que es la arena y la tierra, ¿no? En su momento ustedes dirán, pero estás contaminando el suelo o tienes que hacer un tratamiento de suelo, sí, pero para un respondedor de emergencias no tiene mucha relevancia el tema bueno, le toma como una segunda relevancia el tema de la contaminación de suelos. Entonces muchos de ustedes serán medioambientalistas y dirán, escucha, Fernando, estás contaminando el suelo, sí, pero en este caso primero es la vida de las personas. Para un respondedor de emergencia, lo primero es la vida de las personas que están involucradas en la emergencia real. Y eso puede suceder. Hace poco se deben acordar, ha sucedido un vuelque de un cisterna de combustible aquí en Cochabamba, detrás del campo ferial. Entonces, mucha gente estaba expuesta al vuelque de esa cisterna, no había una buena delimitación, no se ha hecho un buen trabajo, la gente estaba filmando, estaba expuesta a atmósferas inflamables, cualquier rato podía prenderse fuego y mucha gente podría salir quemada. O hace poco han debido ver ustedes seguramente, si no me equivoco, a inicios de este año, lo que ha sucedido en Perú, cuando hubo un incendio de un cisterna de gas de GLP que estaba transportando. Entonces hubo un incendio en una población donde había mucha gente quemada. Por ejemplo, para ese caso nosotros realizamos también un estudio obviamente junto con bomberos para ver si pasarían de esta situación aquí en Bolivia, cómo tenemos que hacer la presión, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas de protección? En el tema de sumideros, por ejemplo, tendrías que ver lo que te dije en su momento, qué material peligroso es, por qué tan peligroso, no sé, compuestos de amonio cuaternario. Por ejemplo, se van a acordar en la presentación en el tema de duchas de emergencia. Por ejemplo, cuando tú haces la instalación de duchas de emergencia, lo mismo, te pide la normativa que tú tengas un sistema de drenaje independiente o ese sistema de drenaje vaya al sistema de drenaje industrial, no al alcantarilla. Tiene que ir al drenaje industrial para hacer obviamente su tratamiento del agua. Porque si no estás contaminando obviamente el suelo, estás contaminando muchas cosas, obviamente el medio ambiente, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy No, ¿por qué, amable. Ángela? Ingeniero Fernando, mil disculpas, nos pasamos de la disponibilidad que tenía usted de tiempo con nosotros. Agradecemos por su presentación, por compartir con todos nosotros, con todos los presentes. Le hago extensas las felicitaciones de usted por su presentación. Gracias Carolina por la felicitación, gracias por todo, mil disculpas, tal vez que no pueda responder a más preguntas, pues tengo que alistarme para ir a trabajar, porque si no, me quedo en casa, ¿no? Entonces tengo que cumplir mis responsabilidades laborales. Bueno, gracias por su atención, por su paciencia y gracias a todos. Gracias Carolina, gracias Vladimir. A usted, ingeniero, que tenga buena noche. Buenas Buenas noches a noches. todos.